Vale, muy bien. Estamos grabando. Buenas tardes. Estamos a 20 de marzo y estamos en la tutoría número 6 de Neuropsicología del Desarrollo. Nos toca ver los capítulos 9 y 10. El 9, trastornos en la adquisición del lenguaje oral. Aquí tenemos presencialmente a Jesús y en casa a Katy, a Catalina. Trastornos de la adquisición del lenguaje oral en el capítulo 9. Y en el capítulo 10 tenemos trastornos del aprendizaje, la dislexia, la discalculia y la disgrafía. Bueno, pues vamos a la página 225. Dice, en este capítulo se sugiere diferenciar entre retraso del lenguaje, RL, y trastorno específico del lenguaje, que es el TEL. Los retrasos del lenguaje, RL, son problemas adquiridos por causas de naturaleza externa. En consecuencia, dice, suele ser una evolución normal hasta los 24 meses, ausencia de dificultades para la comprensión, escasa aparición de problemas en el aprendizaje lector. En contraposición con lo anterior, se encuentran los TEL, que hemos dicho, los trastornos específicos del lenguaje, o el trastorno específico del lenguaje, que constituyen trastornos congénitos del lenguaje no aprendido. El primer signo significativo de su aparición consiste en un retraso considerable en el inicio de la producción léxica, del léxico, que acontece alrededor de los 24 meses de edad, o sea, 2 años, los 2 años, con la presentación de un habla tardía y una enorme dificultad para combinar las primeras palabras. Por lo tanto, para iniciar el desarrollo morfo-sintáctico. Son hablantes tardíos, ¿no? Ya comenté, como el caso de Einstein, era un hablante tardío. Dicen, posteriormente, presentarán limitaciones lingüísticas considerables que afectarán a todos los componentes del lenguaje y derivarán en un trastorno permanente. No creo que fuera su caso, pero decían que hasta los 5 años no logró hablar con fluidez. Muy bien. En el cuadro 9.4 tenemos la diferenciación entre el RL y el TEL, ¿no? Entre el retraso del lenguaje y el trastorno específico del lenguaje. El cuadro 9.4 lo tenemos en la página 229. Características diferenciales entre RL y TEL. En la fonología, la morfosintaxis, la lexicosemántica y la pragmática. El uso del lenguaje en las conversaciones. La pragmática, la prosodia. Bueno, os pone aquí un ejemplo de Antonio. Vale, yo pasaría todo esto hasta donde dice el TEL constituye, en la página 229, un trastorno de mayor interés psicolingüístico y neuropsicológico que el retraso en el lenguaje, por retraso del lenguaje, debido a su mayor gravedad y su peor pronóstico, por lo que será objeto de nuestra atención en el resto del presente capítulo. O sea que aquí ya se olvida del retraso del lenguaje. Vamos con el apartado 9.2, trastorno específico del lenguaje. En la actualidad se está cuestionando la especificidad de este trastorno específico del lenguaje, que tiene una prevalencia que varía entre el 5 y el 10% de la población. Afecta mayormente a los niños, más a los niños que a las niñas. Inicialmente, la mayor parte de las explicaciones provenían de las teorías modulares clásicas, modulares de módulos mentales, ¿no? En la actualidad, en la 230, estoy leyendo ya, se ha añadido otro tipo de razones de naturaleza más cognitiva. Luego nos dice que en el DSM-5 desaparece la etiqueta de específicos, de trastornos específicos, para quedar la categoría de trastornos de la comunicación.
constituida por los siguientes desórdenes: trastornos del lenguaje, trastornos del habla, la tartamudez o trastornos en la fluidez, trastornos de la comunicación social, que son más pragmáticos, como por ejemplo dice dificultades para el uso de la comunicación con propósitos sociales, en la presencia de problemas para cambiar de registro, para seguir la conversación y organizar el discurso narrativo, para comprender significados no literales, problemas que no se explican mejor por un trastorno del espectro autista ni por una discapacidad intelectual, porque si fuera así, pues estarían diagnosticados como un TEA, ¿no? Como habíamos visto fue el capítulo anterior, ¿no? El trastorno del espectro autista. Sí, y el de discapacidad intelectual fue el 5. O sea, a esto se está refiriendo. Trastorno de la comunicación no especificado sería el último de estos trastornos de la comunicación según el DSM-5. Cuando no existe información suficiente para realizar un diagnóstico más específico, pues lo ponemos ahí. En segundo lugar, se han expuesto una serie de criterios más objetivos que suelen utilizarse más en la investigación que en la clínica. Que es importante esto. Entre ellos, hay que señalar lo siguiente: dice, una puntuación en al menos 2 test de lenguaje de -1, 25 desviaciones estándar o más a la baja. Para los niños hablantes de español se sugiere la utilización del CEUS-4, del Peabody y las subpruebas de la asociación auditiva y visual del ITPA. Un cociente intelectual no verbal que debe estar por encima de 85. Se aconseja la utilización del test TONI-2 o el CABIT. Lo vimos. Presentar una audición dentro de la normalidad, al igual que una estructura oral sin anomalías. También hay que descartar lesiones cerebrales. Y no presentar dificultades importantes en la interacción y la comunicación social o sociales, interacción y comunicación sociales, ni tener intereses restringidos. ¿Vale? Así que veis que en muchas ocasiones en neuropsicología están los criterios clínicos, pero después están los criterios de investigación. Hola, ¿qué tal, Mercedes? Y los criterios de investigación, como se ve aquí, suelen ser más objetivos que los de la clínica. ¿Qué tal? Si os vais a dedicar a la clínica, los clínicos, los criterios clínicos. Y si os vais a dedicar a la investigación, psicología, te pueden preguntar sobre uno o sobre otro. Sí. En la asignatura, en el examen, te pueden preguntar sobre uno o sobre otro. A ver, los clínicos aparecen en más asignaturas. Los trastornos de la comunicación según el DSM-5, pues estos en psicopatología probablemente se ven, o en psicología del lenguaje. Pero cuando hablamos de criterios que se utilizan en investigación más objetivos, pues no son tan habituales verlos. Bueno, hay una doble problemática, dice la 231, Mercedes, estamos ahí, 231, después de los 4 criterios de investigación. Dice, las diversas explicaciones del trastorno han derivado en propuestas clasificatorias marcadas por una fuerte heterogeneidad. O sea, que las mismas clasificaciones son heterogéneas, que en ocasiones conducen a una doble problemática, que estamos hablando. En primer lugar, a las dificultades para diseñar y planificar una intervención basada en la evidencia que pueda generalizarse fácilmente. Y en segundo lugar, problemas para establecer unos límites claros entre lo que es el TEL, el trastorno específico del lenguaje, y otros trastornos. Se han propuesto numerosas clasificaciones a partir del trabajo pionero de Repin y Allen, del 87, en el que se distinguía entre los siguientes subgrupos. Los trastornos en la vertiente expresiva, los trastornos de la comprensión y expresión, y los trastornos de procesamiento central de la información. Para los niños hispanohablantes se han propuesto clasificaciones cercanas
a la de Rapin y Allen, por ejemplo, la de Crespo y Narbona del 2006, y en otras, como la de Acosta y Ramírez del 2014, se opta por distinguir entre dos grandes subtipos, TEL expresivo y TEL expresivo receptivo. Esto se muestra en el cuadro 9.5, subtipos de TEL con sus características distintivas. Bueno, si os ponen un cuadro, pues ya se entiende que a esto le dan más importancia. Y tenéis ahí la diferencia entre el TEL expresivo y el TEL expresivo receptivo en cuanto a fonología, en cuanto a léxico-semántica, a morfosintaxis, a narrativa y a funciones ejecutivas, que se corresponderían con el procesamiento central de la información, ¿no? Viene a decir lo que era según el trabajo de Rapin y Allen, pues como habla de las funciones ejecutivas, entiendo ya que se está refiriendo más a trastorno del procesamiento central de la información. Muy bien, en cuanto a la neurobiología, actualmente no hay consenso sobre las causas, la etiología del TEL. Se habla aquí del gen FOXP2 en mayúscula, ¿eh? ¿Os acordáis de las diferencias de...? Debido a su heterogeneidad, en la 233, segundo párrafo, dice, no se ha identificado un marcador biológico de este trastorno, ni en genética ni en neuroanatomía, por lo que no se puede establecer una causa etiológica común. Esto hace necesaria la búsqueda de endofenotipos, los fenotipos ocultos. Estos se definen como índices cuantitativos de desventaja, vulnerabilidad, susceptibilidad o riesgo a la enfermedad, que predicen la probabilidad de desarrollar un síndrome o una patología particular que caractericen al TEL. La adquisición del lenguaje y su adecuada ejecución dependen de la integridad anatómica y funcional de diversos sistemas neuronales situados en la mayor parte de la población en el hemisferio izquierdo. En la mayor parte de la población y en la mayor parte de funcionalmente y anatómicamente, pero no todo está ahí, ¿eh? No todo está en el izquierdo, ya sabéis. Así es típico vincular el área de Broca, área de Brodmann, AB44, el área de Wernicke, AB22, el giro angular, AB39, el AB es AB de Brodmann. El giro supramarginal, AB40, y el fascicular arqueado, entre otras estructuras, con esta función. La mayor parte está situado en el hemisferio izquierdo, la mayor parte de la población, pero no todo está en el hemisferio izquierdo. En un ambiente letrado, dice, la programación genética de estas regiones cerebrales, unida a la experiencia con el estímulo lingüístico, es suficiente para una adecuada adquisición del lenguaje. Así que cualquier alteración del sistema mencionado genera déficits lingüísticos. La cualidad y la intensidad de estos dependerán de la región específicamente afectada. Como estamos viendo en psicobiología, ¿no? Las regiones son muy importantes. Las regiones de la corteza cerebral son muy importantes. Estamos viendo la ley de la... ¿Cómo era? Se me ha olvidado, lo acabamos de ver. Se me ha olvidado. Había dos leyes, ¿no? Las energías específicas, que era la que se... Sí, las líneas marcadas. La ley de las energías nerviosas específicas, que se pensaba que era la energía que circulaba por los nervios, la que era específica de cada uno de los que provenían de las células sensoriales, de los campos receptivos, y luego estaba lo que se consideró que es válido actualmente, la ley de las líneas marcadas, que es a qué región van a tocar esas conexiones, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo una vez más, ¿no? Lo importante que son las regiones en el encéfalo, en la corteza. La región específicamente afectada. En la 234 se ha propuesto un modelo neurolingüístico de adquisición del lenguaje que incluye una red paralela subcortical en la que intervienen el tálamo y los núcleos grises de la base cerebral. La porción del área de Broca estaría conectada a través del núcleo ventral anterior
y pulvinar del tálamo, con el área de Wernicke. Esta conexión sería bilateral y permitiría el ajuste semántico de la producción verbal. ¿Os acordáis os comenté, ¿no? El área de Broca está conectado con o el que es responsable, ¿no? O que parece que tiene relación con la expresión verbal, oral, ¿no? La expresión. Broca no me sale de la boca, y el Wernicke con la parte auditiva, ¿no? Con la comprensión, Wernicke que era una regla mnemotécnica, lo comenté en esta clase, una regla mnemotécnica que tenía una compañera de estudio. Por otro lado, las estructuras talámicas estarían bajo la influencia inhibitoria del globo pálido, que a su vez es inhibido por el núcleo caudado, el cual establece conexiones con la corteza. Claro, en Fundamentos de Psicobiología, para esto tendríamos una figura con colorcitos y tal, pero aquí no lo tenemos. Así se pone en juego un control córtico subcortical del flujo verbal y de la organización secuencial de enunciados. A figuras. Muy bien, muy bien. Y os recuerdo también que tenéis aquel encéfalo 3D transparente. El cerebelo dice que el cerebelo también desempeña una función importante en el control, claro, el cerebelo ya lo sabemos, control motor articulatorio del habla. Además participa en la programación fonológico-sintáctica y probablemente en la recuperación léxica. El léxico del lexicón, ¿no? De nuestro glosario personal. Características del lenguaje en los TEL. ¿Cómo es el lenguaje en los TEL? Dice, estos niños muestran un control atencional adecuado para su edad en las tareas de naturaleza visual, pero resulta desajustado cuando la información les llega por la vía auditiva. Esta circunstancia se pone de manifiesto en la escuela, donde suelen mostrar señales de intranquilidad en las ocupaciones que requieran una atención sostenida, auditivamente. ¿Se entiende? Más abajo de la consecuencia inmediata de la pérdida atencional es una dificultad para retener en la memoria aquello que se escucha. Probabilidad de no estar prestando atención, tienes una dificultad atencional. Además, los niños con TEL pueden mostrar algunos errores de naturaleza fonológica. Su principal problema radica en la falta de conciencia acerca de cómo funcionan las reglas que permiten la combinación de secuencias de sonidos. En la 235 dice, a lo anterior se añade la presencia de algunas dificultades articulatorias, especialmente aquellas relacionadas con el triángulo LRID. Con todo, los déficits más frecuentes y de mayor gravedad atañen a la morfosintaxis. Lo más frecuente y lo que suele ser más grave, la morfosintaxis. Suele ser habitual, dice, bueno, parece existir una cierta ceguera que impide el aprendizaje de reglas gramaticales. Suele ser habitual que al niño con TEL le cueste organizar y producir de manera correcta las estructuras gramaticales de su lengua y que presente muy a menudo falsos comienzos, abandonos de frases, pausas o rodeos frecuentes y prolongados. Cuando la sintaxis se vuelve compleja, ahí tenéis algunos ejemplos, ¿eh? Papá coche en lugar de papá está en el coche. Se omiten palabras. Palabras función. Cuando la sintaxis se vuelve compleja, como ocurre en el discurso narrativo, los problemas en la producción se unen a la presencia de una comprensión muy pobre. Acostumbran a presentar problemas léxico-semánticos. Una demora en la capacidad para combinar dos palabras antes de los 36 meses de edad constituye hoy un indicador claro. Antes de los 36 meses, demora en la capacidad para combinar dos palabras. Antes del tercer año. Igualmente, suelen aparecer complicaciones para conocer el significado de las palabras o para recuperar las que tiene almacenadas en su memoria. Dificultades de acceso al léxico, y para el aprendizaje de términos relacionados. Por último, dice también, se atribuye a los TEL la necesidad de una excesiva cantidad de tiempo para el aprendizaje de palabras nuevas, en mayor medida cuando se trata de verbos y adjetivos.
sobre todo verbos y adjetivos. En algunas ocasiones aparecen problemas pragmáticos, que incluyen limitaciones para el uso del lenguaje en un contexto social. Cabe señalar aquí los déficits en el discurso conversacional y en el narrativo. En relación con el primero, pueden aparecer trabas en los intercambios conversacionales que afectarán a los turnos, las convenciones para empezar y finalizar un intercambio, el mantenimiento del tema y la contribución para entender el significado, la cantidad de información necesaria para que la otra persona entienda lo que se dice, y la reparación de las roturas producidas en los intercambios. En cuanto al discurso narrativo, acostumbran a surgir graves problemas, tanto en el dominio de los aspectos superestructurales, presentación, la superestructura, ¿no?, de la narrativa, presentación, el episodio, nudo, desenlace, conclusión, presentación, episodio y final, como en los microestructurales, coherencia con lo que se está diciendo y que esté cohesionado. También lingüísticos, errores gramaticales y escasa presencia de oraciones compuestas. Vamos con los aspectos neuropsicológicos. En la 236 dice: Buiza Navarrete y sus colegas de 2007 señalan problemas en la atención, la codificación, la memoria y el funcionamiento ejecutivo en los niños que tienen TEL. Dice: el lentecimiento de los tiempos de reacción, el lentecimiento general de respuesta, y se produce un incremento en los tiempos de reacción en la población con TEL que no se ha encontrado siempre, además. Este incremento en los tiempos de reacción en la población con TEL no se ha encontrado siempre. Déficit de atención. Dice: su concentración o su capacidad de inhibición de la respuesta presentan limitaciones y esta no mejora facilitando ayudas. Déficit en codificación. En la 237, las últimas líneas, dice: por tanto, los TEL experimentan problemas para codificar las señales visuales y organizar las nociones del tiempo, lo que estaría en relación con una limitación más general en el procesamiento temporal de los estímulos no verbales, siendo mayor la dificultad cuando se trata de tareas complejas. En cuanto al procesamiento perceptivo, en las 4 líneas que hay, 5, dice: dificultades para diferenciar los sonidos de corta duración o que se presentan en una secuencia muy rápida, con cortos intervalos temporales entre los estímulos. Por el contrario, no tienen problemas para percibir el habla, pero sí para percibirla cuando se presenta de forma rápida, así como problemas relacionados con la capacidad de representación. Y recordamos, no es un problema de oído, ¿eh? No está en el oído el problema, es neuropsicológico. Memorias de plazo, memorias a corto y largo plazo, y memoria de reconocimiento. La función cognitiva ha sido escasamente estudiada en la población de los TEL, la memoria. Sí que se ha señalado un desarrollo más lento de la memoria a corto plazo visoespacial. También se han observado problemas específicos en la memoria espacial y dificultades en la memoria visual de reconocimiento. En la 238, Berche y sus colegas, 2013, dicen que la capacidad de almacenamiento, concluyeron, que la capacidad de almacenamiento de información, tanto verbal como visual, es deficitaria en estos niños. También poseen una capacidad de aprendizaje inferior y rinden peor de lo esperable para su edad cronológica en las tareas de evocación de las palabras. Recuperar palabras, evocar, recuperarlas de la memoria. El recuerdo a largo plazo, el siguiente párrafo, es inferior al del grupo control, pero el material adquirido en la fase de aprendizaje, aunque escaso, se mantiene. En cuanto al reconocimiento de palabras, no se han encontrado diferencias significativas. Y con relación a la memoria visual, existen diferencias relativas a la exactitud de la reproducción del dibujo a corto plazo. Reproducir un dibujo a poco tiempo de ser presentado, a corto plazo. Además, los niños con TEL necesitan más tiempo para evocar el material visual almacenado, sobre todo a largo plazo,
aunque la ejecución de la tarea no es mejor, lo que pone de manifiesto la dificultad para recuperar dicho material. Necesitan más tiempo para recuperar el material visual almacenado, sobre todo a largo plazo, pero la ejecución a la hora de realizar la tarea, la ejecución no es mejor. Entonces ahí tiene que existir por fuerza ahí, dices, pone de manifiesto una dificultad para recuperar ese material, evocarlo de la memoria, recuperarlo de la memoria. Y en cuanto a funcionamiento ejecutivo, Baddeley y Hitch en el 74, esto aparecía en Psicología de la Memoria, este estudio. Conceptualiza el constructo de las funciones ejecutivas como un conjunto de mecanismos relacionados con la optimización de los procesos cognitivos y dirigidos a la resolución de situaciones complejas o novedosas para el sujeto. Baddeley y Hitch, del 74. Bueno, pues tenemos que, en cuanto a funcionamiento ejecutivo, los resultados no son consistentes. En fluidez verbal y no verbal, inhibición no verbal, planificación no verbal y procesos de categorización se han encontrado déficits. Y la 239, habría que señalar, dice en el final del primer párrafo, la importancia que ha tenido la investigación sobre la memoria de trabajo. Más abajo, independientemente de las habilidades lingüísticas, se ha demostrado que los niños con TEL presentan deficiencias en la memoria de trabajo. Quizá en el TEL existe una dificultad general para procesar la información compleja y una deficiencia generalizada del procesamiento cognitivo cuando este depende del funcionamiento ejecutivo. En cuanto a intervención y tratamiento, tenemos aquí el modelo de trabajo Response to Intervention, que es el RTI. Modelo dice que es un método, este modelo es un método de diagnóstico, es un método de diagnóstico, creado con el propósito de ayudar a los diferentes agentes educativos en la tarea de identificar tempranamente los niños que no responden de manera adecuada a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y en consecuencia presenta riesgo de fracasar en su escolarización. ¿Vale? Es un método de diagnóstico con el propósito de ayudar a los diferentes agentes educativos en la tarea de identificación temprana. Se contempla una organización en 3 niveles diferenciados de práctica. Nivel 1, dice que es en el contexto del aula ordinaria, mediante el uso de procedimientos basados en estimulación focalizada en el lenguaje. La estimulación se focaliza en el lenguaje. La labor dice, es de naturaleza colaborativa, siendo la labor del logopeda coordinar su acción con el profesor. Simultáneamente se inicia un trabajo sobre las funciones ejecutivas, tal y como se recoge en el cuadro 9.6, que es el que aparece en la página 240. Contenidos desarrollados en el programa de intervención en el nivel 1, en el aula ordinaria. En un nivel 1. Y ahí están los contenidos sobre diálogo, scripts, desarrollo narrativo, lenguaje y lectura y funciones ejecutivas. En el nivel 2 se trabaja también dentro del aula, pero en grupos de 2 o 3 niños, más reducido. Ahora la estimulación focalizada se armonizará con otro tipo de procedimientos. El trabajo logopédico se sigue combinado con el neuropsicológico. Y hay una participación más activa y directa del logopeda. Es lo que se ve en el cuadro 9.7, contenidos que se desarrollan en el programa de intervención en el nivel 2, aula ordinaria, sobre el lenguaje oral a partir de la estimulación narrativa, procesamiento fonológico y funciones ejecutivas. Y luego hay un nivel 3, previsto para aquellos niños que no progresan adecuadamente en las situaciones anteriores, que se caracteriza por mayor intensidad, así como por su aplicación individual por parte del logopeda. Ya no está en grupo. Y se considera necesario. Si se considera necesario, se lleva a cabo fuera del aula habitual. Lo tenemos en el cuadro 9.8, el resumen de contenidos que se desarrollan en el programa de intervención de nivel 3. Ahí tienen las relaciones cortas con ilustraciones, generación de historias, limitación de oraciones y funciones ejecutivas. Y aquí es más trabajo del logopeda
aunque, como decíamos antes, pues tendrá una participación activa y directa, tendrá una, sí, el trabajo logopédico seguirá combinado con el neuropsicológico. Bueno, y luego ya viene el caso clínico y termina el capítulo. También recordaros que tenéis ahí caso clínico muy cortito, evaluación e intervención. Tenéis ahí la CCT, la película del discurso del rey, por ejemplo, tareas para el debate y la reflexión, de la Asociación de Personas con Trastorno Específico del Lenguaje de Madrid, las preguntas de autoevaluación. Y nos vamos al capítulo 10. Trastornos de aprendizaje, vemos la dislexia, la discalculia y la disgrafía. Bueno, en la página 247, los trastornos que se comentan en este capítulo son dependientes del entorno en el que estamos situados, dice. En 10.2, trastornos específicos de la lectura o lo que se conoce como dislexia. ¿Qué es la dislexia? Dice que es una dificultad inesperada para el aprendizaje de la lectura en un niño con inteligencia, motivación y escolarización adecuados. Es una dificultad que no se espera para aprender a leer. Y todo lo demás es normal, inteligencia, motivación, escolarización. Es el trastorno del aprendizaje más prevalente y mejor estudiado. La prevalencia está entre el 5 y el 17% de la población. Tiene una fuerte carga hereditaria, el 40% de los hermanos y entre el 30% y el 50% de los progenitores de los niños disléxicos también son disléxicos. Persiste a lo largo de toda la vida y bueno, se pueden distinguir 3 etapas para analizar la lectoescritura. O sea, lectura y escritura en la dislexia. Las 3 etapas son en la educación infantil y ciclo inicial de primaria, donde en ella dice el niño o la niña tiene que aprender a leer y hay dificultad para el deletreo y el manejo mental de los sonidos de las palabras, de conciencia fonológica. Manejo mental del sonido. Lectura con frecuentes errores y escritura con numerosas faltas de ortografía. La comprensión escrita habitualmente está mejor preservada. El comprender lo que está escrito. Comprensión escrita. En los ciclos medio y superior de primaria y educación secundaria, en esta etapa ya se ha aprendido a leer y la lectura es necesaria para adquirir conocimiento. Se caracteriza por una lectura lenta, poco automatizada y que por lo tanto requiere mucho esfuerzo. No es automática, no está automatizada. Hay dificultad en la aplicación de las normas ortográficas. La expresión escrita es deficiente por la pobre conciencia morfosintáctica, como vemos en la figura 10.1. El esfuerzo y la atención por decodificar el texto escrito van en detrimento de la comprensión, con una afectación variable. En la figura 10.1 tenéis un ejemplo de escritura espontánea de un niño disléxico de 10 años. Y en cuanto a la tercera etapa, para analizar la lectoescritura, en la dislexia tenemos la adolescencia y edad adulta. Se observa una baja velocidad lectora, a pesar de que en muchos casos puede haber una lectura precisa y funcional con poco dominio ortográfico. Vamos al diagnóstico. No existen pruebas ni test específicos para el diagnóstico de la dislexia. Se lleva a cabo de manera clínica y se basa en los siguientes elementos: en la historia clínica y en el estudio neuropsicológico. En la historia clínica, dice, en las edades tempranas es muy característica la dificultad para la evocación de los colores, la recuperación de los colores. Lo leo, dice, antecedentes familiares de dificultades de lectoescritura, inicio de los problemas cuando se empieza con el aprendizaje lector, dificultades para la educación de las palabras, y en las edades tempranas es muy característica la dificultad para la educación de los colores, de los nombres de los colores. Y en el estudio neuropsicológico
dice que valoración de las distintas funciones cerebrales superiores, en las pruebas de lectura y escritura es importante no solo delimitar el nivel de aprendizaje, sino también estudiar los mecanismos y las funciones cognitivas que intervienen. En la mayoría de los casos, exceptuando la lectoescritura, las funciones cognitivas, en la mayoría de los casos, exceptuando la lectoescritura, las funciones cognitivas, como el cociente intelectual, la memoria, el lenguaje, las funciones de supervivencia, etcétera, se encuentran dentro de la normalidad. Repito, exceptuando la lectoescritura, las funciones cognitivas están dentro de la normalidad. Abajo dice, el trastorno asociado a la dislexia, que será con mayor frecuencia, es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Sea en la presentación que sea, de tipo combinado, inatento o hiperactivo impulsivo. Así que, cuando os pregunte sobre dislexia, pues relacionarlo o asociarlo con TDAH. Lo más habitual, dice la 250, es encontrar dificultades en el etiquetaje verbal, es decir, encontrar la palabra exacta para denominar un objeto. En estos casos puede haber mala letra, una disgrafía, aunque en un pequeño porcentaje puede persistir como un trastorno asociado habitualmente con aunque en un pequeño porcentaje pueda persistir como un trastorno asociado, habitualmente con el tiempo va a mejorar. Y el cálculo es una habilidad en la que también se pueden presentar dificultades, se pueden manifestar esas dificultades. El cálculo. Eso en cuanto al diagnóstico. Y en cuanto a los aspectos neuropsicológicos, dice, se han propuesto numerosas teorías sobre la dislexia. Actualmente la de mayor consenso entre los distintos autores es la teoría fonológica. Según esta teoría, las personas disléxicas tienen una pobre conciencia fonológica, que es la capacidad de manipular los fonemas y segmentar las palabras en fonemas. Fonos, de lo que han oído. Conciencia sobre lo que han escuchado, que es el paso previo al aprendizaje de la lectura y que más adelante les impedirá desarrollar una eficaz correspondencia grafema-fonema, o sea, la relación entre la letra y cómo suena esa letra. La A, la B, la C, C, o A, E, I, O, U. Es decir, les cuesta establecer esa relación letra-sonido por el problema que tienen de conciencia fonológica. Más abajo, me salto un párrafo, dice, en el proceso lector están implicadas dos vías para acceder al reconocimiento de las palabras. La vía fonológica, que requiere la conversión de las palabras en sonidos, o viceversa, mediante la aplicación de las reglas de la correspondencia grafema-fonema. Y la vía léxica, que implica el reconocimiento global e inmediato de las palabras que ya han sido procesadas anteriormente. Ambas rutas se activan ante una secuencia de palabras y dependiendo del tipo de palabra se activará una vía u otra. Así, las más familiares se leerán por la ruta léxica, mientras que las menos familiares y las pseudopalabras, o sea, palabras que no significan nada, se reconocerán a través de la ruta fonológica. Las dos vías se consideran mecanismos independientes que, sin embargo, funcionan de forma simultánea a la vez. Esto en psicología del lenguaje también lo he visto. La vía léxica y la vía fonológica. Las técnicas de neuroimagen funcional han mostrado el correlato anatómico funcional de las dos vías. Las regiones temporoparietales, temporal y parietal, o sea, temporal el lateral y temporal parte del dorso del cráneo, izquierdas, las regiones temporoparietales de la izquierda analizan la estructura fonológica, mientras que la corteza occipitotemporal, o sea, la parte donde tenemos el cerebelo, un poco más arriba, occipital,
Y temporal izquierda también le corresponde la identificación visual de la palabra. Occipito temporal. Temporal parietal y occipital temporal. Al final, pasando de la 250 a la 251, dice los sujetos disléxicos presentan menor actividad en estas áreas. Y además, posiblemente, como intento de compensación, activa la región inferior frontal de ambos hemisferios. El frontal inferior en ambos hemisferios. Y la región posterior del hemisferio cerebral derecho, que no se utiliza en condiciones normales durante la lectura. Estas diferencias funcionales están ya presentes a edades tempranas. Vamos con intervención y tratamiento. Pues sí que ya nos queda bastante. Pensaba que quedaba bien. Intervención y tratamiento, tres principales escenarios: la familia, la escuela y el propio niño, niño-niña. Entorno familiar, dice, tenemos unos objetivos con la familia que son los siguientes: darles toda la información que puedan procesar sobre la dislexia, informarles, ojo que ya hemos dicho que los padres familiares suelen ser disléxicos también, informarles de los aspectos legales y de los recursos disponibles, solicitar al centro escolar que active las adaptaciones curriculares que sean necesarias, conseguir el reconocimiento del diagnóstico, aconsejar sobre cómo se debe interactuar con el niño y, por último, se suele recomendar a los padres que no se centren en el punto débil del hijo, sino que detecten y potencien los puntos fuertes. No vayamos a hundirle más. Esto en cuanto a las familias, en el entorno familiar, ¿no? Familia, colegio. No, familia, colegio no, entorno familiar, porque habla aquí de las solicitar al centro escolar que active las adaptaciones curriculares necesarias. Esto es del colegio, lo han puesto aquí. Hay que informar sobre los aspectos legales y recursos disponibles. Vale. En cuanto al niño, explicarle al niño qué le pasa, tenga la edad que tenga, dice. Tenga la edad que tenga. En la 252, por la mitad del segundo párrafo, dice, resulta enormemente aconsejable explicarles desde el principio todas las actuaciones que se van a llevar a cabo. Y una vez que el niño haya entendido qué es lo que le sucede, debemos empezar a trabajar para mejorar su nivel de lectura y buscar estrategias compensatorias. El abordaje dependerá de la edad del niño. El abordaje. Aprender a leer, esta etapa se inicia en la educación infantil y suele acabar en el segundo o tercero de primaria. El objetivo principal es conseguir una lectura lo más ágil posible. El sistema fonológico es el más adecuado para enseñar a leer a los niños que presenten estas dificultades. Y luego leer para aprender. En estos momentos se aconseja buscar estrategias compensatorias como mejorar la expresión escrita, optimizar las técnicas de estudio y potenciar el uso de herramientas como calculadoras, lectores de pantalla con voz, software de reconocimiento de voz, que permitan dictar documentos. Y en cuanto al entorno escolar, pues nos dicen que la detección, cuanto antes se realice, antes podrá iniciarse el abordaje. Hay un cuadro 10.1, adecuaciones en el entorno escolar, tanto en primaria como en secundaria. Con relación a las adaptaciones escolares, el tutor deberá velar por su alumno e intentar lo siguiente: acompañarlo en el proceso, resaltar sus puntos fuertes, ofrecer y potenciar todos los recursos compensatorios que existan, buscar el apoyo y la complejidad de los compañeros de la clase y aplicar las adecuaciones pertinentes, según el cuadro 10.1 que hemos visto anteriormente para primaria y para secundaria, en la 253. Bueno, pues todo esto con relación a la dislexia. Vamos a la discalculia. Nos dice que nuestro cerebro actúa de manera distinta cuando realizamos un cálculo exacto que cuando hacemos un aproximado. Esto está aquí en la introducción, unas líneas antes de decirnos
entrar en qué es la discalculia. Dice que se trata de un trastorno de base neurobiológica con una aparente carga genética. Se presenta por igual en ambos sexos. Entre el 5% y el 7% de la población escolar. Tenemos ahí la prevalencia. Es difícil determinar cuál es su prevalencia real y en la práctica diaria se ven menos casos que de otros trastornos del aprendizaje. Pero ahí tenemos esa prevalencia. El sentido numérico, 1032-255. Se trata de una capacidad innata. Las personas nacemos con una habilidad para calcular cantidades, apoyándonos en la intuición y en la percepción. Por eso decía antes que el cerebro actúa de manera distinta cuando hacemos un cálculo exacto, cuando hacemos un aproximado. Cuando hacemos un aproximado es más intuitivo y cuando hacemos un cálculo más exacto se debe a la percepción que tenemos. Brian Butterworth la denomina numerosity y hace referencia a la capacidad de percibir cantidades sin necesidad de contar, o al menos de contar usando el lenguaje. Capacidad de percibir cantidades sin necesidad de contar usando el lenguaje. Y podemos estimar cantidades, saber si hay mucho o poco. Esta habilidad con la que venimos al mundo, esta habilidad del sentido numérico, ¿no? Dice, es la base sobre la que se construye el resto de los conocimientos matemáticos. La capacidad de contar mediante la numeración de los objetos, con su correspondiente nombre-número, es algo que debemos aprender y practicar intensamente. Gallister y Gell-Mann describen 5 principios que sustentan gran parte de los aprendizajes matemáticos. El principio de orden estable, el principio de correspondencia biunívoca, el principio de cardinalidad, de abstracción y de irrelevancia del orden. Y a lo largo de toda la educación infantil, lo leo antes de los principios, que los niños van desarrollando sus principios y mediante su entrenamiento acaban este ciclo con las habilidades básicas necesarias para el inicio de la primaria. Hay un orden estable, hay una correspondencia biunívoca que es inequívoca entre dos factores. Luego, hay un principio de cardinalidad, el último elemento que se nombra al contar un conjunto indica el cardinal y la cantidad total de elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántos tenemos? No lo sé. 10. ¿No? Es el último. Y principio de abstracción. Al principio de abstracción dice, es posible contar elementos heterogéneos dentro de un mismo conjunto. El niño es capaz de contar todos los juguetes que hay en una caja. Así podrá comprender que los números representan cantidades que podrían ser abstractas. Y por último, el principio de irrelevancia del orden. Además de poder contar elementos diferentes, podemos contarlos si están colocados aleatoriamente y no solo si están en línea. Voy a cambiarlos el orden y puedo contar igualmente. Bueno, pues decía esto, Gallister y Gell-Mann describen 5 principios que sustentan gran parte del aprendizaje matemático que son estos. Y justamente estos niños pues tienen problemas en la discalculia por la falta de estos principios, ¿no? Dice, al acabar la etapa de educación infantil, sería conveniente que todos los niños lograran el dominio de estos principios, la 256. La detección precoz es fundamental para evitar que el problema aumente. En cuanto al diagnóstico de la discalculia, es algo más complejo que el de otros trastornos del aprendizaje debido a la variedad de funciones cognitivas implicadas. Por este motivo, es probable que no existan hasta el momento criterios diagnósticos bien definidos. El diagnóstico es eminentemente clínico. En primer lugar, debemos conocer los antecedentes familiares y personales del niño. En una segunda etapa, es necesario valorar las diferentes funciones cognitivas, la capacidad intelectual, la memoria, la atención, el lenguaje y las habilidades visuoperceptivas y visuoconstructivas. Los errores que cometen los niños pues se clasifican de la siguiente forma. Atencionales, olvidan un paso en una operación, al realizar una operación, por ejemplo. Visoespaciales, visoconstructivos, incorrecta colocación de los números en sus columnas, por ejemplo. Lingüísticos, confunden o inventan el nombre de los números, 107 en vez de 107.
procedimentales, ¿no? Pues hay unos errores de direccionalidad, comenzar por el número de abajo, por ejemplo. En la 257 nos dice que existe un elevado porcentaje de comorbilidad entre la discalculia con la dislexia, hasta un 17%, y otra vez vuelve a aparecer el TDAH, 26%. También se ha asociado a enfermedades genéticas cromosómicas como el síndrome de X frágil y el síndrome de Turner, y a los niños prematuros que padecen secuelas en las funciones visoespaciales visoconstructivas, que lo vimos en los primeros capítulos, ¿no? Prematuridad y bajo peso al nacer, capítulo 3. Sobre los aspectos neuropsicológicos, dice Dihan y Cohen, describen el modelo cognitivo de triple código. 3 formatos para representar las cantidades. El formato arábigo, o sea, los números que conocemos, 28. Formato verbal, 58 letras. Y un formato abstracto ligado a la magnitud. Los 2 primeros corresponden únicamente a los humanos alfabetizados. El tercero, sin embargo, puede ser usado por personas no alfabetizadas, que no son analfabetas, y por algunas especies animales. No saben leer el 58, no saben, o sea, ni en letras ni en números, pero saben contar. ¿Sí? A esto se está refiriendo. Hay un modelo cognitivo de triple código. Y esto no solamente es propio del ser humano, también los animales. Más abajo dice, algunos, el surco intraparietal bilateral estaría ligado a la capacidad de percibir las magnitudes. Más abajo, un menor volumen de sustancia gris en las áreas que rodean el surco intraparietal. Eso, pues se ha detectado que las personas con discalculia disponen de un menor volumen de sustancia gris en las áreas que rodean el surco intraparietal. Por otro lado, se han descrito diferencias en la conectividad entre las regiones próximas. También se ha observado que con los años los sujetos cambian la dominancia de activación durante las tareas aritméticas, en las que predomina el hemisferio derecho en los primeros estadios, con iniciación perceptiva, y más adelante hemisferio izquierdo, con la incorporación del lenguaje y las competencias lingüísticas y simbólicas. El giro angular izquierdo es el responsable de las actividades matemáticas con componente verbal, como la recuperación de hechos aritméticos, operaciones en ciencias exactas que aprendemos de memoria para agilizar el cálculo, la tabla de multiplicar. Por esta razón, tiene sentido que los niños disléxicos, no estamos hablando de las discalculias, sino de los disléxicos, les cueste memorizar las tablas para multiplicar, ya que el proceso de decodificación fonológica depende de la misma región cerebral. El hemisferio izquierdo está asociado al procesamiento simbólico y al cálculo exacto, mientras que el derecho se identifica con el cálculo aproximado. La estimación y el subsizing son maneras de contar en las que predomina la percepción, lo que nos parece, ¿no? La región superior-posterior del lóbulo parietal, encargada de las actividades visoespaciales y atencionales, es otra área que desempeña un rol importante en las tareas de cálculo. Y por último, el área prefrontal y los circuitos frontosubcorticales intervienen en las actividades que requieren planificación, organización y memoria de trabajo. En cuanto a intervención y tratamiento, no existe un modelo único ideal, y los objetivos de la reeducación de la discalculia son los que siguen. Reforzar el concepto de número. Es conveniente utilizar material no simbólico, números, no simbología. Esto es importante, ¿eh? El sistema de base 10. Los niños discalcúlicos suelen apoyarse en las unidades, así que aprovechemos el sistema de base 10. Y recurren en exceso al uso de los dedos para resolver las claves sencillas, al no disponer de un buen dominio del sistema de base 10. 40 más 11, pues sería 40 más 10 más 1. Sistema de base 10. Este sistema les ayudará a tener un mayor dominio de las cifras grandes. Luego 500, pues sabemos que son 5 partes de 100, ¿no? O 50 de 10. Automatización de los hechos numéricos, memorizar operaciones sencillas, agilizar la resolución de operaciones más complejas. Y enseñar estrategias personales. Los chicos mayores con discalculia que tengan que resolver operaciones más complejas necesitan aprender algunas estrategias que les ayuden a agilizar el cálculo.
A veces solo se trata de tener una hoja en blanco para hacer la representación de los datos o usar una calculadora. Se conocen muy pocos programas de intervención basados en la evidencia científica. Uno de ellos es The Number Race, del equipo de Dehaene, o traducido al español como la carrera de los números. En cuanto a adaptaciones escolares, algunos serán más inatentos, otros tal vez tengan una dislexia asociada, esto es discalculia, y se tendrá en cuenta en cada caso la situación personal. Algunas adaptaciones para estos niños son las siguientes. Teniendo en cuenta la autoestima, la seguridad y la motivación, pues con relación a esto, a estos tres aspectos, pues es aconsejable ubicar al niño en las primeras filas, mantener una actitud positiva frente al niño, felicitarle siempre por sus esfuerzos realizados, comenzar desde un nivel inferior para que se sienta seguridad, ir aumentando gradualmente la complejidad, no mezclar diferentes operaciones en una misma hoja, permitir tiempo extra en los exámenes, facilitar enunciados y poner un ejemplo del ejercicio, y procurar el uso de hojas con cuadrículas grandes, bien espaciadas, para facilitar la colocación de los números en sus columnas. No se lo haga aún más difícil todavía. Uso de material concreto, experimentar, observar y comparar, permitir uso de estrategias personales y repetir, insistir, automatizar. Bueno, ya finalizando, la disgrafía es una alteración específica del aprendizaje que afecta a la escritura. Inicia en los primeros años escolares. Tales dificultades no se pueden explicar por una baja capacidad intelectual ni por un trastorno neurológico, como lo habíamos visto antes con la dislexia. Ahí tiene una prevalencia del 3% de la población. Según Bolman, en 2006, los componentes requeridos para la producción de escritura se dividen en los procesos perceptivo-motores, que tiene que ver con la percepción y la parte motora, y los procesos cognitivos más complejos que interactúan continuamente. Los perceptivo-motores engloban la percepción de cualquier información visual auditiva, la coordinación motriz y la integración visuomotora, de lo visual y lo motor. Y los procesos cognitivos de alto nivel están involucrados en la escritura, incluyendo, o que están involucrados en la escritura, incluyen la planificación visoespacial, la memoria de trabajo y los procesos específicos del lenguaje. Las áreas cerebrales implicadas, claro, pues como están diciendo aquí, perceptivo y motor, el cerebelo, las áreas parietales, las áreas frontales, motoras y premotoras, el cuerpo calloso y los ganglios basales. En cuanto al diagnóstico, pues hay unos condicionantes. La capacidad intelectual tiene que estar en los límites normales, ausencia de problemas sensoriales y ausencia de problemas neurológicos. Posteriormente habrá que valorar las diferentes funciones cognitivas, la memoria, la atención, el lenguaje y las habilidades visoperceptivas y visoconstructivas, valorar las funciones motoras y la coordinación. Suele ser necesario un examen físico-neurológico para descartar la presencia de posibles anomalías en el desarrollo motor. Suele presentarse en el marco de los trastornos del neurodesarrollo, como la dislexia, el TDAH, el trastorno del aprendizaje no verbal o los trastornos del desarrollo de la coordinación. Sin embargo, también es posible que se presente de forma aislada. También es posible como una rareza, ¿no? Pero fijaros otra vez el TDAH. Tipos de disgrafía: la motora, la basada en el lenguaje y la visoespacial. De la motora se caracteriza por una falta de precisión y la alteración de las destrezas motoras junto con la dificultad para coordinar los movimientos. Se trata de un problema puramente motor, desvinculado de procesos lectores y que no se explica por un problema físico, neurológico o conductual. Suelen adoptar posturas poco convencionales para escribir. Esto se ve con frecuencia en el colegio. No sujetan el bolígrafo de forma correcta y fallan en la velocidad y la presión del lápiz. Esto a mí me recuerda mucho a los zurdos. ¿Eres zurda? No. Que te veo con el... Bueno, pero hay algunos zurdos que sí, ¿no? Tienen que escribir también porque vamos de izquierda a derecha y para ellos también es más complicado, ¿no? Me recuerda, ¿no? Después, su letra puede ser excesivamente grande o excesivamente pequeña, el espaciado entre las palabras y las letras puede ser desproporcionado y normalmente se detectan enlaces erróneos entre las palabras.
Se caracterizan por presentar una escritura espontánea y una copia difícilmente legibles, con una ortografía normal. La ortografía es normal. No cometen errores ortográficos. Adicionalmente, muestran una actitud deficiente para el dibujo y la motricidad manual. En algunos casos puede haber dificultades ortográficas asociadas, pero no es lo habitual. Bueno, ahí tenéis los apuntes de un alumno de secundaria, de secundaria. Disgrafía basada en el lenguaje, dificultad para construir correctamente las palabras escritas. Escribir requiere que a partir de un fonema se trace el grafema correspondiente, la letra, ¿no? Sería como la dislexia, pero a la inversa. Más abajo habla de presencia de muchas dificultades ortográficas, aquí sí. El dibujo y la motricidad no están alterados. El niño tiene serias dificultades a la hora de respetar la estructura gramatical del lenguaje. Y abajo, en la última línea, dice, en los casos más graves pueden aparecer omisiones de sílabas completas, cambios de letras o confusión entre ellas. Sin embargo, hay niños con dificultades ortográficas que leen perfectamente. Ojo con esto, Lo que da a entender que ambos problemas, el disléxico y el disgráfico, si bien presentan muchos aspectos en común, no tienen por qué ser interdependientes. Por ello, el término disgrafía debería reservarse de forma exclusiva para este último grupo que muestra disortografía sin dislexia asociada. Por último tenemos la disgrafía visoespacial, dificultades visuoperceptivas y visuoconstructivas que traducen una deficiente distribución de la escritura en el papel y la dificultad para hacer correctamente las separaciones entre las palabras. Dificultades que también se observan al realizar dibujos. Les cuesta respetar los márgenes de las hojas, seguir una línea y prever el final de la misma, colocar números en sus correspondientes columnas o casilleros, y trazar las letras adecuadamente en cuanto a tamaño y dimensión. Tanto la escritura espontánea como la copia son difícilmente legibles, a pesar de existir un buen nivel ortográfico y una motricidad manual normal. Este tipo de disgrafía puede presentarse como un síntoma dentro de una disfunción cognitiva, como es el trastorno del aprendizaje no verbal. Y ya por último, intervención y tratamiento. Hay que tener en cuenta la edad del niño. Aquí sí hay que tener en cuenta la edad del niño. En el caso de los más pequeños, la intervención se centra en reeducar sus déficits para mejorar, en la medida de lo posible, el trazo. En los niños mayores es preferible adaptar el entorno a sus déficits, enseñándoles estrategias externas que faciliten el trazo. Y tenemos ahí la actualidad que contamos con una amplia cantidad de recursos tecnológicos, como por ejemplo los teclados de ordenador adaptados. En cuanto a las adaptaciones escolares, según la edad del alumno, eliminar o evitar cualquier tarea que requiera escritura, entregar los exámenes con los enunciados ya escritos, que no tengan que escribirlo ellos, diseñar los exámenes de respuesta múltiple, verdadero o falso, o directamente hacer exámenes orales. Fomentar estrategias alternativas a la expresión escrita, ordenador, por ejemplo, y evitar la insistencia en que mejore la letra, rehaga trabajos o practique caligrafía, porque estas sugerencias solo hacen que el niño se sienta culpable y pierda motivación. Pues eso sería todo. Ahí tenéis los enlaces de interés, tareas para el debate y la reflexión, un cortometraje sobre la dislexia, 4,9 de Nacho Ross, y las preguntas de autoevaluación. Hay un glosario al final, en la página 267, que está muy limitado, veréis que dentro del glosario ponen que es la CIE 10, que es la CIE 11, que es el DSM4, el DSM5, entonces está pues muy limitado, que es la APA. Ah, bueno, de la APA, pensaba que era Asociación Psicológica Americana, Psiquiatría Americana, y pone antipsicóticos aquí. Bueno, que veis que está un poco limitado en cantidad y calidad el glosario que aparece ahí, porque finalizamos el bloque 2. Al final de cada bloque hay un glosario. Y empezaremos la semana que viene con el bloque 3, evaluación e intervención. ¿Vale?
el bloque 3, si no me equivoco, un momento que mire el pad. No, así lo tengo aquí. En el pad, la semana que viene, vale, hemos visto capítulo 9-10, hemos terminado el bloque, entonces vamos a hablar sobre la PEC, ¿vale? Sobre la PEC, 27 de marzo. Y el 3 de abril, el 10 de abril y 8 de mayo, el 11, el 12 y el 13. Capítulos 11, 12 y 13. Luego un repaso general y luego una simulación de examen. De repaso general, vamos a repasar generalmente. Bueno, en una hora pues poco podemos ver, pero bueno, dudas, algunas cositas que hayáis visto ahí. Pero es bastante asequible la asignatura. Vale, 5, más de 1 minuto, 5 segundos. Muchas gracias por vuestra atención, gracias Catalina por estar ahí. Un saludo, chao, chao.